Bienvenidos otra vez al estudio del resumen del Antiguo Testamento. En esta hora vamos a ver el libro de Jeremías, el profeta del Nuevo Pacto. Jeremías es un hombre que tuvo un ministerio quizás de los más tristes entre los profetas. Nació fuera de Jerusalén en un pueblo que se llama Anatot, muy cerca de Jerusalén. Ahí lo ve un poquito al este de Jerusalén, un poquito al norte. Dice que en Jeremías 1:5, Dios hablando del Jeremías cuando comenzó su ministerio. Dice, antes que yo te formara en el seno del materno te conocí. Antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Ahí empezamos de una vez con la soberanía de Dios. Y así es en nuestra vida. Podemos decir eso mismo de nosotros. Así fue con Jeremías cuando Dios lo llamó. Y el siguiente versículo 1:6 encontramos la respuesta de Jeremías, y es una respuesta muy parecida a la de nosotros en varias ocasiones en la vida. Jeremías dijo al Señor, ay Señor Dios, no sé hablar, yo soy muy joven. Así comienza el libro de Jeremías, así comienza el ministerio de este joven, de este hombre, en una parte muy triste de la historia. Y antes de seguir, vamos a orar, vamos a pedir una bendición de Dios por lo que vamos a ver en este libro. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has comunicado a nosotros a través de tu interacción con Israel, por lo que encontramos en este libro, en este hombre Jeremías, y el ministerio que le había dado, Señor. Denos, Señor, una bendición por lo que aprendemos en este estudio. Queremos serle fiel, Señor, en todo lo que hacemos y seguir el llamamiento de nuestra vida personal. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, así comenzó el ministerio de Jeremías, poniendo excusas, diciendo las cosas que aparentemente lo descalificaba, pero no fue así. El Señor lo llamó y lo iba a usar. Y dije antes que quizás el ministerio de Jeremías es uno de los ministerios más tristes en esta parte de la historia. Y voy a leer un pasaje en Jeremías 16 que demuestra esa tristeza, demuestra lo que está sucediendo en la vida de Jeremías. En Jeremías 16, comenzando en 1, dice, entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, no tomes para ti mujer, ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Así de serio fueron los eventos en esta parte de la historia. Porque así dice el Señor acerca de los hijos e hijas nacidos en este lugar y acerca de las madres que los dieron a luz y de los padres que los engendraron en esta tierra. De enfermedades crueles morirán. No serán llorados ni sepultados. Serán como estiércol sobre la superficie de la tierra. A espada y por hambre serán acabados. Y sus cadáveres servirían de alimento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Porque así dice el Señor, no entres en casa de duelo, ni vayas a lamentar, ni los consueles, pues he retirado de este pueblo mi paz. La misericordia y la compasión he
He retirado de este pueblo mi paz, la misericordia y la compasión, declara el Señor. Morirán grandes y pequeños en esta tierra. No serán enterrados ni los llorarán. Y nadie se sajará ni se rapará por ellos. Y no partirán el pan del duelo para ellos, a fin de consolarlos por el muerto. Ni les darán a beber la copa de consolación por su padre o por su madre. Así de serio fue la situación para los judíos en Jerusalén y Judá en estos años. Llegaron al momento cuando Dios les decía, ya no más. Me abandonaron, me rechazaron, les había dado yo a ustedes muchísimas bendiciones y dijeron que no. Y el Señor está diciendo, ahora yo les estoy diciendo que no. Rompieron mi pacto, los voy a castigar, y eso es el ministerio de Jeremías. Y vamos a ver. Jeremías fue llamado profeta llorón por toda la tristeza que experimentó en su vida, y el Señor lo mandó vivir como soltero todos los días de su vida. Jeremías fue testigo de mucho sufrimiento, destrucción de la ciudad de Jerusalén y la muerte de muchas personas cuando él estaba haciendo su ministerio. Datos de Jeremías. El autor Jeremías fue escrito, todo lo que encontramos fue hecho por Jeremías, pero fue escrito por su ayudante, Baruch se llama, y comunica la fidelidad y que el Yahvé establece. Y vamos a ver en medio de la destrucción las promesas de nuestro Dios. Los arqueólogos encontraron huellas, sello de arcilla. Dice en la inscripción que este sello pertenece a Berecayo en hebreo, hijo de Nereayu, el escriba. Y fue eso mismo fue Baruch, el ayudante de Jeremías, que escribió lo que encontramos en Jeremías. Entonces, y fue Jeremías que le mandó a escribir. Dice en capítulo 36 de Jeremías que Jeremías mandó a este hombre a escribir lo que él había comunicado a Israel. Y interesante que se encuentra pruebas en la arqueología, cosas que confirman que esto sí, de verdad sucedió. Fue compuesto el libro de Jeremías alrededor de 560 años antes de Cristo. Lo escribió la mayoría, por lo menos, después de la caída de Jerusalén. El escenario fue durante 5 reyes de Israel. O sea, tuvo su ministerio durante 40 años. Durante esos 40 años habían 5 reyes de Israel. Y también vemos otro rey que viene de Babilonia, Nabucodonosor, viene a conquistar a Jerusalén. El propósito del libro es explicar las razones del juicio y del castigo que los judíos experimentaron. También encontramos promesas de restauración. Encontramos una promesa muy especial para nosotros, la cual vamos a ver más adelante en esta hora. Tema del libro, juicio. Eso es el gran tema que se encuentra en el libro de Jeremías. Teología que se encuentra en Jeremías, algo bastante importante. Se encuentra una explicación breve del nuevo pacto, o sea, en contraste al antiguo pacto. Composición del libro. Algo interesante de este libro es que no está compuesto de manera cronológica. Y hay mucho debate porque encontramos sermones, mensajes como mezclados. Lo que es cierto es el contenido del mensaje.
lo que él declaró, lo que él comunicó, pero la orden o cómo fue exactamente uno tras uno es de mucho debate. Este autor dijo, cuando preguntamos si hay algún principio de composición que se puede observar en el libro de Jeremías, tenemos que admitir que los principios consistentes nos escapan en cómo fue compuesto, cómo fue un capítulo tras otro y cuál orden es. Y no estamos seguros de eso, porque hay varios sermones, mensajes, y está metido en el libro, y cuál orden fue, no estamos seguros. Pero sí estamos seguros del contenido del mensaje. Eso sí está bien claro. Jeremías es una antología cuidadosamente compilada de los sermones del profeta y de los incidentes de su vida. Y esos detalles son bien claros. La búsqueda de la estructura. Hay unidades individuales originalmente dirigidas a personas en diferentes momentos en la vida de Jeremías. O sea, había momentos que él comunicó, que escribió, y está compuesto en un solo libro, como varios sermones. Forma final, cuando fue escrito, elaborado, todas las partes metido en un solo libro, fue elaborado como mensaje a los exiliados en Babilonia. Jeremías vivió en Jerusalén y había muchos judíos que fueron llevados presos a Babilonia. Y Jeremías vivió en los mismos años que Daniel. Jeremías estaba en Jerusalén cuando ellos fueron llevados a Babilonia. Entonces, el libro de Jeremías, capítulo 1, el llamamiento de Jeremías, entre 1 y 52, muchísimos mensajes, juicio, promesas, y capítulo 52 nos da el final de esa parte de la historia de la caída de Jerusalén. Y sí fue verdad todo lo que profetizó y cumplido, y encontramos los detalles en capítulo 52. Entonces, resumen del mensaje de Jeremías. Ya vimos algunos detalles en capítulo 16. Este autor escribió el juicio declarado y realizado de Yahvé sobre los de su pacto, el pueblo de Judá, y sobre las naciones a causa del pecado. Encontramos juicio, condenación, profecía sobre otras naciones alrededor de Israel, aquí también en Jeremías. Alienta a los exiliados a esperar en medio de la miseria el cumplimiento de sus promesas de restauración. Es muy interesante y de bendición que en medio de la miseria, en medio del juicio, Dios los dio promesas de restauración. Y ese tema se encuentra en casi todos los profetas en esta época de la historia. Entonces, el llamado encontramos en capítulo 1. Voy a leer capítulo 1 a 5. Aunque leí algo, vamos a volver a leerlo. Dice en Jeremías 1:1, palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Vino a mí la palabra del Señor. Y leímos esta parte ya. Aunque antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Eso fue el plan de Dios para este hombre en este momento de la vida de Jeremías. Y dice, ¿qué tipo de sentimientos tenía Jeremías sobre
sus habilidades. En 1:6 dice, entonces dije, ay Señor Dios, no sé hablar, porque soy joven. Así miramos a nosotros mismos. Ay, no sé hablar. Cuando yo era joven, no sabía hablar. Y todavía no sé si sé hablar muy bien, pero sí hablo mucho. El Señor me ha enseñado, el Señor me ha dado el ministerio de comunicar su palabra. Um, entonces, no podemos usar nuestras debilidades como excusa para no servir al Señor cuando Él nos llama, cuando Él nos da oportunidades para servirle. Así fue este profeta famoso, Jeremías. Él reconoció sus debilidades y trató de usarlos como excusas, pero el Señor dijo que no. Yo te conocí antes del día de su nacimiento y ahora te estoy llamando. Entonces, ¿hay lugar para algún sentimiento de insuficiencia? ¿Tenemos sentimiento de insuficiencia? Claro que sí. Pero si estamos bien enfocados en nuestro Dios, y a veces estamos enfocados y a veces no, pero la verdad es lo mismo. Según de Corintios, Pablo dijo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Él nos capacita, nos da lo que necesitamos mientras estamos andando con Él. Mientras estamos pasando tiempo en su palabra, Él nos da lo que necesitamos para servirle. Y así fue, así mismo fue con Jeremías. Entonces, Jeremías 1:10 dice, Dios hablando a Jeremías, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Y encontramos varias palabras en este versículo y Jeremías tenía autoridad en estas áreas. Aquí hay 4 palabras um, por destrucción: arrancar, derribar, destruir, derrocar. Y 2 palabras de consolación, de construcción digo, edificar y plantar. Y eso resumen los porcentajes del libro. 2/3 juicio, 1/3 consolación. Y así se encuentra en el libro de Jeremías. La palabra que se encuentra en versículo 1:11 dice, entonces vino a mí la palabra del Señor. ¿Qué ves tú, Jeremías? Respondió, veo una vara de almendro. Y el Señor usó cosas reales en la vida diaria de la gente. Y usó una visión de almendro, un árbol. Y la palabra en hebreo para almendro es chaked. Y la palabra para vigilar es choked. Y fue una comparación, una palabra muy parecida a otra. Y dice, bien has visto, me dijo el Señor, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Ellos usaron la almendra como un símbolo de vigilancia. El Señor está mirando, el Señor está cuidando y está examinando lo que está pasando en Jerusalén, en Judá, en la nación de Israel que Él mismo escogió. Y fue una ilustración que la gente conocía. El Señor lo usó para comunicarle algo muy, muy claro y para la gente. La visión, el propósito es para comunicar que el Señor está mirando. Y cuando la gente miraba el almendro, ellos podían discernir que la primavera viene. Cuando sale el flor, y fue uno de los primeros árboles que dio flor. Y ellos podían decir, ok, ahora viene la primavera, porque mire el árbol de las almendras. Y eso fue
lo que el Señor hizo. Con la palabra de Jeremías estaba diciendo, comunicando algo, y algo iba a suceder pronto. Después, en versículo 12, bien has visto, me dijo el Señor. Disculpe, no estoy atrasado. En 13, dice 1:13, por segunda vez vino a mí la palabra del Señor. ¿Qué ves tú? Veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte, respondí a Jeremías. Y eso fue una señal de dónde venía el juicio sobre Judá y Jerusalén. Y desde el norte se derramará sobre los malvados. Y recuerda lo que ya sucedió en el norte. Asiria ya vino y llevó preso a las 10 tribus del norte de Israel. Ya estaban, no estaban en este momento. Ya fueron llevados presos, no existieron como una nación unida. No se podía reconocer la gente del norte ahora como la nación de Israel. Entonces el Señor está diciendo a Jeremías que del norte también viene la destrucción de Jerusalén y Judá. Y ahora estamos hablando de Babilonia, que también vendrán del norte de Jerusalén. Entonces en 1:17 dice, ciñe tus lomos y prepárate, alístase para trabajar. Algunas versiones dicen, prepárate. En Reina Valera, en otras versiones, dice, ciñe tus lomos. Eso fue una expresión para que amarre su ropa, para que no impide lo que vas a hacer. Prepárate. Y podemos tomar eso como una advertencia para nosotros, que nos preparemos con la palabra de Dios, con conocimiento de nuestro Dios y cómo es sus características. Y eso es lo que el Señor está diciendo a Jeremías. Vas a hacer algo muy, muy importante. En 1:18 y 19. Yo te he puesto como ciudad fortificada, hablando a Jeremías. Como columna de hierro, como sacerdote, como muro de bronce contra toda esta tierra. Contra los reyes de Judá. Un solo hombre. Contra los reyes, contra sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Fue un mensaje muy personal a Jeremías. Él contra todo el pueblo rebelde contra el Señor. Y el Señor mandó a este hombre a entregar su palabra a ellos. ¿Y qué nos enseña Jeremías 1 acerca de un llamado al ministerio? Y vale la pena pasar tiempo en este capítulo, meditando en los principios que se encuentran. El llamado, las excusas, la promesa de Dios que Él va a estar con él. El llamado. ¿Dios llama a la gente para el ministerio? Pues aquí evidentemente que sí. ¿Qué es un llamado al ministerio? Nos hace pensar en estas preguntas. Un llamado a la salvación es distinto de un llamado a servir a Cristo. Yo voy a decir que uno está muy ligado al otro. Nos llama a la salvación con cierto propósito, a servirle. Y yo no creo que se puede separar los dos. Hay mucha gente que trata de separarlos, distinguir los dos. Pero para mí nos llama a la salvación con cierto propósito. Entonces, en capítulo 2, encontramos la apostasía de la nación de Israel. En el capítulo 2, Dios y su pueblo está descrito como un matrimonio. Y Dios hace la comparación entre la idolatría y el adulterio. Adúlteros son la gente de Israel porque buscan otros dioses, buscan otras religiones falsas.
y no siguen fiel con el Dios que los había liberado. Y echa la culpa a los líderes que fallan. En 2.8 dice, los sacerdotes nos dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal, un dios falso, y andaban tras cosas que no aprovechan. Ahí está la acusación. Y Jeremías como un fiscal. Si faltan los líderes, ¿a quién buscará la gente para el liderazgo? Contiende con ellos como procurador fiscal. Y Dios estaba usando a Jeremías en esta manera para explicarles. Comunicación bien clara. Así son sus fallas, su culpabilidad, incumplimiento del pacto, rebeldes contra su Dios. Eso fue bien comunicado por Jeremías a ellos. Y en 2.13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Abandonaron a su Dios. Dos cosas. La segunda, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Han buscado cosas a las cuales dedicarse que no dan vida, que no dan sabiduría, que no dan instrucción y que no los lleva a la verdad, siguiendo cosas engañosas. Y yo creo que encontramos lo mismo en nuestra sociedad y en muchas iglesias. Gente abandonando la palabra de Dios. Y eso fue entregado a ellos por Jeremías. Y nosotros tenemos en forma escrita la misma palabra que él comunicó y muchísimo más. Tenemos al alcance a la palabra de Dios todos los días de la vida, la cual fue entregado por Jeremías a la gente. Entonces, por este hombre, la vida espiritual de Jeremías, encontramos muchísimas cosas que son de ejemplo para nosotros. Era un hombre de compasión. Por eso lo llamaban el profeta llorón. Sentía mucha tristeza por su gente, por su familia, por sus compatriotas. Mucha tristeza. Era un hombre con una comisión, tenía un llamado de Dios. Una visión clara de lo que él iba a hacer. Era un hombre de convicciones. Él sufrió mucho en su ministerio. Encarcelado, pegado, golpeado, rechazado por todos lados. Pero siguió adelante. Siguió en su ministerio por 40 años. Introducción en capítulo 1. Presentando al profeta. Representa una forma introductoria de los temas del libro. El Señor está preparando a Jeremías, llamándolo, preparándolo, dándole la promesa que necesita, la fortaleza. Y la segunda parte es de capítulo 2 hasta 51. Declaraciones periódicas de juicio, más que todo de juicio, pero también dentro de eso hay restauración. Y 3, un solo capítulo, la conclusión del libro, el ministerio y mensaje vindicado de Jeremías. O sea, una explicación de lo que sucedió como consecuencia de las profecías de Jeremías. Dios había comunicado algo y así mismo sucedió. Jerusalén fue conquistado, la gente fue llevado preso y había muchas personas que murieron a espada, como fue la promesa de Dios en el libro de Jeremías. Entonces, capítulo 1 como introducción, 2 a 51 como una colección de todos los mensajes y sermones de Jeremías, y 52 termina
explicando que así como Jeremías dijo, así sucedió. Marco histórico de Jeremías se encuentra en 30-33. Jerusalén es sitiada. Jeremías fue encarcelado por los reyes que no querían escuchar su mensaje. No querían escuchar el juicio que Dios había comunicado a ellos. Hambruna y peste, mucha enfermedad, falta, escasez de todas las necesidades dentro del ataque de Nabucodonosor, que duró más que un año. Encerraron la ciudad, Nabucodonosor no podía entrar, tenía que sitiar la ciudad y duró más que un año. Y ellos se acabó todas las necesidades de la gente dentro de la ciudad. Hasta canibalismo, las personas estaban comiendo la carne de sus hijos. Qué feo, una situación desesperada. Los babilonios en las puertas de la ciudad por fin conquistaron, derrumbaron todas las paredes de la ciudad, destruyeron, quemaron el templo, destruyeron por completo la ciudad. En medio de todo eso tenemos algo muy especial y ahí se ve la fidelidad de Dios en sus promesas. Destrucción por el pecado, habían violado el pacto que Dios hizo con ellos, pero en medio de eso hay promesas de restauración. Jeremías 31 dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí el Señor estaba diciendo, ustedes no cumplieron el pacto que les di. Ahora, en los días que vienen, voy a establecer otro pacto, un pacto nuevo. Y encontramos la revelación de ese pacto en Lucas 22. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por ustedes. Jesús inauguró ese pacto para todos los que creen. Y la necesidad de ese pacto nuevo nació desde Génesis capítulo 12. La promesa que Dios había dado a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, le dio promesa de tierra, hacerle una nación y hacerle una bendición a todas las naciones. Y la primera explicación de ese pacto se encuentra en Jeremías. También se encuentra en Ezequiel, que vamos a estudiar después de esta hora. Entonces nació ahí desde Génesis la promesa de ese pacto. Entonces tenemos el antiguo y el nuevo. Y el nuevo que amplifica y confirma las bendiciones del pacto o la promesa realmente a Abraham, que le iba a ser una bendición a todas las naciones. Y ese pacto es incondicional. Jeremías 31. A ver, ¿dónde estamos? 31 hasta 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado.
Ahí encontramos la explicación de algo nuevo que viene, algo incondicional. El pacto antiguo fue puesto bajo condiciones. Aquí está mi ley y la gente responde con vamos a obedecer. Pero este pacto es algo incondicional y eterno, dice en Ezequiel 37, que vamos a ver después de esta hora. Entonces la inauguración del nuevo pacto fue con la persona de Jesucristo. Y lo inauguró, lo comenzó, pero no fue terminado todavía. En Hebreos 8:6 dice, Él también es mediador de un mejor pacto, en un libro Hebreos escrito a los judíos. Pero la bendición de ese pacto salió de la nación de Israel y es una bendición para los gentiles ahora. Entonces, la implantación de la ley de Dios en los corazones y las mentes de su pueblo. En 31:33 de Jeremías. La ley en el corazón. Y está confirmado en 2 Corintios 3:3. Son una carta de Cristo, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Así es el pacto nuevo, y es para nosotros. Y dice también Ezequiel, en el Antiguo Testamento, les daré un corazón nuevo. Entonces, va a ser la relación renovada con Dios, Israel y Dios. La profecía es sobre el pacto que Dios va a hacer con Israel. Pero como Israel rechazó la venida de Jesucristo, Él quien inauguró el nuevo pacto, la bendición pasa a los gentiles. Y dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Cualquier persona que le cree ya es hijo de Dios. Está confirmado también por otro profeta, Ezequiel. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, el pacto nuevo inaugurado por la persona de Jesucristo viene con la promesa, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios ha dado gratuitamente. Este pacto incluye la presencia de Dios mismo en cada individuo que cree. Confirmado desde el Antiguo Testamento, pondré dentro de ustedes mi espíritu. La promesa por Ezequiel de la morada del Espíritu Santo en cada hijo de Dios. Y ahora Él nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa promesa se encuentra en Juan, 1 de Juan 1:9. Una promesa, perdón del pecado. Y no requiere una obediencia a una lista de completo como encontramos en el Antiguo Testamento, el pacto antiguo, sino en confesión, ponernos de acuerdo y nos perdona. Otra vez, en Ezequiel, los rociaré con agua, nos limpia. Y eso es lo que se encuentra en el pacto nuevo. También empoderados. Romanos dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que Dios ha puesto dentro de nosotros. Nos da el poder para obedecerle, para agradarle, para andar en su camino, desde dentro hacia afuera. Otra confirmado en el Antiguo Testamento, varios detalles de este pacto nuevo en el cual nosotros cristianos andamos. Entonces, ¿cuál es la relación de los dos? ¿Cuál es la relación de los creyentes hoy en día con el nuevo pacto? Algunos dicen que el nuevo pacto es solamente con Israel.
Pero no encuentro eso en la vida de Jesucristo, en lo que escribió Pablo. Algunos creen que hay dos pactos nuevos, uno para ellos, otro para los gentiles. Un pacto o con dos aplicaciones, algunos creen. Yo me inclino a este último, un pacto para toda la gente de Dios. Es el mismo pacto, mismas condiciones, es solamente que hay una barrera para algunos. Es la fe personal. Permite a los creyentes gentiles a compartir la herencia espiritual que debía ser para Israel. Y encontramos un cuadro, Israel y la iglesia. Israel pararon ahí en la barrera de la fe y no entendieron que la fe individual es lo que les da las bendiciones del nuevo pacto. Y la iglesia entró. Jesucristo lo ofreció, lo inició. Israel rechazó, los gentiles entendieron y creyeron. Y fue abierto el pacto con Dios a todas las personas que creen. Importancia del nuevo pacto. Es un aspecto del plan de Dios para la recreación. Encontramos en Apocalipsis que Él va a hacer todo nuevo. Nos va a dar un nuevo corazón. Muchos detalles se encuentran. Nuevas creaciones, como dice en 2 Corintios 5. Somos nuevas creaciones. Somos un hombre nuevo. Nos va a dar un cántico nuevo. Mandamiento nuevo. Un nuevo nombre a cada individuo que cree. Nuevo nombre. Y va a ser nuevo la tierra y los cielos. Y nuevo Jerusalén. Todo va a ser nuevo. Todo va a ser perfecto cuando se cumple el conocimiento del nuevo pacto entre los gentiles y Israel. Apocalipsis 21. Yo hago nuevas todas las cosas. Muy parecido, me imagino, a lo que Dios hizo en el jardín de Adán, de Edén, para Adán y Eva. Nuevo pacto quiere decir que la ley del Antiguo Testamento es irrelevante. Así es. La ley se ha terminado como una obligación contractual. Se ha terminado. Pero los principios todavía son vigentes porque la ley del Antiguo Testamento refleja el carácter de Dios. Y Dios está obrando esos detalles en nuestra vida diaria, pero es algo diferente porque no seguimos todos los detalles del pacto antiguo. Él está haciendo lo que Él quiere dentro de nosotros, en la mente y el corazón. Entonces tenemos aquí dos ejemplos. Ley de trabajo es labor de amor. Un ejemplo a la izquierda y un ejemplo a la derecha. Los detalles son igualitos. El ejemplo es de una esposa que limpia la casa porque el marido manda. Por obligación. Hace los quehaceres diarios, semanales, mensuales, limpia la casa. Y la mujer lo hace porque el hombre le manda hacerlo y lo hace como obligación. La segunda es una mujer casada con un hombre que le ama. Es siervo, le ama, le cuida. Y ella hace lo mismo, pero por amor. Por lo que está dentro. Ha recibido, ha reconocido el amor de su marido. Nosotros ahora reconocemos los de nosotros que creemos, seres humanos que creen, reconocen que Dios es un Dios de amor. Y Él nos está haciendo una obra de nosotros, dentro de nosotros, para que obedezcamos por motivos de amor. Y obedecemos porque reconocemos que Dios nos ama. Amamos porque Él primeramente amó a nosotros. Así es el nuevo pacto. Entonces,
obligación contractual se ha dejado. No memorizamos la lista de quehaceres para andar con Dios. Él está obrando dentro de nosotros, haciéndonos reconocer más y más su grandeza y su amor. Y eso es el enfoque. Vivimos y obedecemos con otro enfoque, amor y relación y amistad con nuestro Dios. Entonces, 3 preguntas claves al aplicar la Biblia hebrea. El Nuevo Testamento anula la aplicación del Antiguo Testamento, modifica la aplicación del Antiguo Testamento, verifica la aplicación del Antiguo Testamento. ¿Qué piensan? No vamos a contestar todas esas preguntas todavía, pero en el segundo semestre, en enero, vamos a comenzar otro tema del curso de los 2 años y vamos a ver una herramienta que explica esos detalles con claridad. Vamos a ver una herramienta que tú puedes usar de inmediato para aprender y para enseñar a otros, para clarificar esos detalles. Muy interesante lo que vamos a ver comenzando en enero. Entonces, después del libro de Jeremías tenemos Lamentaciones de Jeremías. Él escribió acerca del juicio, acerca de su tristeza que él experimentó en todos los años viviendo en Jerusalén. Fue escrito después de la caída de Jerusalén, pensando en el pasado, la tristeza. Fue escrito para el beneficio de los que fueron llevados presos a Babilonia, para que aprendan por qué fueron llevados presos. Y después de eso, Jeremías vivió todavía, no fue llevado preso. Fue llevado a Egipto, donde ahí murió. Terminó su vida en Egipto, fue cuidado ahí, pero al final de una vida de mucha tristeza, reconoció las relaciones, las razones por el juicio y también entregó las promesas de renovación, pero fue triste. Un hombre en medio de la nación fue destruida y la mayoría llevados presos. Y él tenía que experimentarlo. Dios fue misericordioso con él y no fue matado por el enemigo de Judá, por Nabucodonosor, y podía terminar su vida. No podía terminar en Jerusalén. Fue un desastre ahí. Unos pobres fueron dejados y no experimentaron nada de comunidades de la vida, y Dios lo llevó a Egipto a dejarlo vivir, terminar su vida en la tierra ahí. Ahí terminamos Jeremías y Lamentaciones, y vamos a entrar ahora en el tiempo de plática, tocando las preguntas sobre esta lección. Que Dios los bendiga y seguimos en la segunda sesión en el libro de Ezequiel.